Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Soy el doctor Gerardo García. Bueno, pues bienvenidos una vez más a otro tema de Ginecomex. En esta ocasión vamos a ver una cosa bien importante: atención prenatal. Recuerden, pacientes y médicos, si nos están escuchando también, y toda la población en general que nos escuche de este país y de cualquier otro país. Vamos a dividir esta plática en algo muy importante: atención prenatal, y después, posteriormente, en otra plática vamos a hablar de riesgos en la atención prenatal. En este caso vamos a definir algunas cosas. Primero, la mortalidad materna es importante. ¿Por qué es importante la atención prenatal? Porque vamos a tratar de inhibir la muerte materna, ¿sí? Y vamos a tratar de inhibir que una paciente llegue a enfermarse o que una paciente llegue a complicarse dentro del embarazo. En otra ocasión vamos a hablar de las complicaciones del embarazo. ¿Qué es lo más importante en este caso? Acuérdense que en el país como tal, la mortalidad materna es súper peligrosa. Y la mortalidad materna en este COVID o tiempo de COVID, pues ¿qué creen? Que subió. Y subió prácticamente casi a 300%. ¿Sí? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque el hecho de que nosotros o ustedes, pacientes, no acudan a nuestra atención prenatal de su gineco de confianza, o en el caso de los pacientes que están conmigo de Ginecomex, pues bueno, obviamente esto va a generar mayores problemas. Hay una norma oficial mexicana que es la NOM 007. Acuérdense de una cosa bien importante: nosotros los médicos, la norma oficial mexicana es de índole obligatorio, y las guías de práctica clínica no son obligatorias. Todo esto engloba la Lex Artis de un país, y todo esto engloba la Lex Artis de un médico. Entonces, ¿cómo define la norma oficial mexicana la atención prenatal? Es la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con el personal de salud. Hablan en general, hablan de atención pública, hablan de atención privada, ¿sí? Y con el propósito de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, para después del parto y todavía para que su bebé salga adelante. Vamos a definir otra cosa que es bien importante porque hoy en día sabemos que dentro de las guías de práctica clínica está una atención prenatal con enfoque de riesgo. Vamos a ver qué es un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que usted tenga sufra una afección o un problema o una patología en el caso del embarazo. Y los factores de riesgo es toda característica cuya presencia, ¿sí?, aumenta la posibilidad de sufrir un daño. Súper importante esto, porque vamos a estar hablando de factores de riesgo y vamos a estar hablando del riesgo que hay. ¿Y cómo vamos a identificar esos riesgos? ¿O cuáles son los riesgos dentro del embarazo? Pues bueno, riesgos biológicos, riesgos obstétricos y riesgos psicosociales. Súper importante que lo veamos. Fíjense cómo estamos haciendo un análisis, ¿sí? Cabe mencionar que todo este tipo de pláticas están basadas en artículos médicos y obviamente algunos artículos, ¿sí?, que son de índole social, antropológico e histórico también, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a obtener con estos riesgos biológicos? Una paciente que tenga mayor a 35 años. Desafortunadamente sí, amigas, la edad es una parte muy importante para ustedes. Acuérdense, ustedes como mujeres tienen una edad biológica y a eso se refiere el riesgo biológico. Mayor a 35 años, ¿qué es lo que pasa con una mujer de mayor a 35 años? Bueno, pues ¿qué creen? Desafortunadamente hay afecciones que se llaman cromosomopatías. Entonces, el riesgo que ustedes tienen para una mujer tenga síndrome de Down o afecciones pues sí, al final afecciones genéticas,
es prácticamente de 3.2 para una mujer de 33 años, 3.2 por cada 1000 nacidos vivos, y cuando tienes 35 años, 5.6 por cada 1000 nacidos vivos. Ahora, si tú llegas a los 40 años, prácticamente vas a tener un riesgo de 20 por cada 1000. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el riesgo de una edad biológica es 40 años. Entonces, piénsenlo pacientes, piénsenlo niñas, jóvenes, millennials y todo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la mujer de ahora? La mujer de ahora primero se dedica a atender su cuestión profesional, que es válido, no estoy diciendo que no lo hagan, pero a los 40 años ya empiezan a querer embarazarse. Cuidado, ¿ok? Digo, ustedes son libres y tienen todo el derecho de hacer su vida profesional hasta la edad que ustedes quieran. Es más, si no quieren tener hijos no hay problema tampoco. Pero recuerden que hay una edad biológica, ¿vale? La estatura, o sea, ya ven que en México somos de 1.90, güeros, de ojos azules. Bueno, no es cierto. Pero una mujer de 1.40, o sea, así, más o menos, chiquita, tiene un alto riesgo. Aguas con esas pacientes que miden bajo de 1.40. Acuérdense, el parto puede ser no quiere decir que porque estén chiquitas van a sacar bebés chiquitos, no. Una mujer de 1.40 puede tener un bebé de arriba de 3 kilos. Entonces, bien importante. El peso, señoras. No quiero ofender a nadie. No pretendo generar un problema de que si el doctor dice que somos obesos y que él se cuide primero. Bueno, no. Una paciente con cierto grado de obesidad puede tener mayores problemas. Y sobre todo porque la obesidad como tal, ya ven que en México no somos campeones de obesidad, entonces aquí no hay obesos, así como no hay corruptos ni nada, pero bueno. Entonces aquí en México, si ustedes tienen una obesidad como tal, que yo creo que el 80% de la población de México somos obesos, pero si pasa eso, para que se embaracen yo recomiendo, Ginecomex recomienda que primero bajen de peso. ¿Vale? Es súper importante. El grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo también tienen que tener mucho cuidado. Pacientes O negativas. ¿Qué es su papá del bebé? Sí, eso. Es positivo o es O positivo o A positivo y la paciente negativa. Pacientes con un RH negativo tienen que tener mucho cuidado porque hay una enfermedad que se llama isoinmunización materno-fetal. Y puede haber bebés que pueden tener muchos problemas in útero y fuera del útero, ¿ok? Cuando nacen o durante el embarazo. Y bueno, los elementos obstétricos son el tamaño del útero, el crecimiento fetal. ¿Sí? Una paciente que tiene un embarazo de 35 semanas, 36 semanas y nos llega con un fondo uterino, que es lo que medimos cuando estamos en la atención prenatal, de 25 o de 28, primero pues tenemos que ver qué edad gestacional tiene real. Y si tiene ultrasonido, si nos dice que tiene pues un ultrasonido fiable o confiable, pues estamos hablando de que el bebé viene con un problemita, ¿sí? Entonces es bien importante que la cuestión de los riesgos obstétricos sean detectados. Pacientes que fuman, aguas. Pacientes que tienen 4 embarazos, que son las grandes multíparas. He visto embarazos de hasta 10. Eso genera riesgos. Pacientes que tienen 2 cesáreas previas, eso genera riesgos. Pacientes que tienen hipertensión o preeclampsia previa al embarazo, eso genera riesgos. Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos riesgos obstétricos. Y factores psicosociales. Factores psicosociales son, obviamente, la economía, ¿sí? La relación de pareja. Si una paciente tiene una mala relación o es madre soltera, pues tiene mucho que ver, porque muchas mamás que son madres solteras pueden tener 2 o 3 hijos más.
Y he visto pacientes que te llegan con 2, 3 hijos. Salubridad es muy común. Y entonces la pregunta es, la paciente llega estresada porque no sabe con quién dejó a sus hijos o cómo los dejó, o hay veces que llegan inclusive con el hijo en la mano y que en un hospital no se puede hacer eso. Sin embargo, pues también tienes que entender esa parte, ¿sí? Pacientes que viven muy lejos, pacientes, por ejemplo, en hospitales en Chiapas, ¿sí? Hay hospitales en Chiapas, bueno, no vamos más lejos. Aquí en el Estado de México, hay el hospital hasta hace unos años más cercano, por ejemplo, a Jilotepec, antes de que hubiera un hospital general en Jilotepec, en el Estado de México, pues tenían que irse hasta Tula Hidalgo, hace unos 20 años más o menos. Entonces, la distancia entre un hospital a otro es entre un domicilio a un hospital. No nos vamos más lejos tampoco, en Chiapas, en Puebla. En Puebla, el hecho de que tuviéramos una distancia más o menos de 3 horas de una población al hospital era bien importante. Aparte, no nada más es la distancia, sino que no utilizaban transporte público, sino utilizaban camionetas. Y cada que pasaba la camioneta, pasaban 3 camionetas en todo el día. Y entonces era en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Y en la madrugada no se enferman? Sí se enferman. Son principalmente ese tipo de riesgos psicosociales. ¿Qué otros elementos tenemos que ver? Aspectos nutricionales, no se preocupen, va a haber una plática completa de eso. Ejercicio, deportes, las relaciones sexuales también son importantes. Costumbres, por ejemplo, de uso. Hoy en día en los gimnasios, en el Depor, como decía un amigo, en los gimnasios hay sauna, ¿sí? Las albercas, hay sauna, hay hay unas camas de calor, por ejemplo, y eso también es muy importante que lo consideremos, ¿vale? La presencia de mascotas en el hogar, aguas con los que tienen gatos, súper importante, toxoplasma, toxoplasmosis, gatos, aguas con eso. Muy bien, ¿cómo empezamos una atención prenatal? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es recibir al paciente, obviamente, determinar y saber si está embarazada. Obviamente no se puede empezar una atención prenatal si no está embarazada. Y vamos a hacer pues, un examen general, peso, talla, presión, estado nutricional, descripción de su estado general. Examen físico también se hace y obviamente el examen ginecológico. ¿Cuántas semanas, cuántas visitas debemos de tener? Bueno, la OMS dice que por lo menos deben tener 6. Por lo menos, entre 6 y 8 visitas deben de tener los pacientes embarazadas. Mucha atención para aquellas que están en pueblos alejados o en lugares donde no hay médicos como tal. Tienen que tener esa atención prenatal. Se entiende, sí, y las entiendo, sí, pero tienen que tener eso. De la semana 4 a la 28, una visita cada mes. De la semana 29 a la 36, 2 visitas al mes. De la semana 36 a la 40, una visita cada semana. Y después, 6 semanas después, una visita posparto por lo menos. ¿Ok? Entonces, al mes de que nace tu bebé, tienes que tener una visita por lo menos a tu ginecólogo. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa con la primera consulta? Bueno, la primera consulta es crucial, ¿sí? Normalmente, la primera consulta es de las más importantes y obviamente es de las que más nos tardamos. Bueno, aquí en Ginecomex, en otros lados, quién sabe. Pero sí, es importante que tengan en cuenta y nosotros los ginecólogos tengamos en cuenta que la primera visita es bien importante. Pues vamos a hacer una historia detallada de todo, ¿sí? Historia de sus antecedentes familiares, sus antecedentes patológicos, si fuma o no fuma, si toma o no toma, si su grado escolar es importante también, si tiene... si trabaja o no trabaja, si es ama de casa, si se dedica al hogar, si hace jogging, si es Spartan, si hace trail, si hace CrossFit, todo ese tipo de cosas tenemos que determinar, ¿vale? Y obviamente, pues es importante los antecedentes obstétricos. Obviamente es muy importante la fecha de última regla, ¿sí?
hay mujeres que no traen eso. O sea, sí traían menstruación, pero no se acuerdan cuándo fue la fecha. Por favor, ya hay apps que lo que hacen es... Bueno, ya muchas mujeres dicen, doctor, vea mi celular, está bonito. No, vea, es que traía fecha de última regla aquí, mire aquí. Y hay hasta programitas en donde ya les dicen cuándo se embarazó y no sé qué y no sé cuánto. Y hoy en día hay todo eso. Y es bien importante todo lo que es atención prenatal en cuestión de las preguntas que se hagan. Pero también es importante los controles ultrasonográficos. ¿Cuánto es lo mínimo en controles ultrasonográficos? También, 4. Es lo mínimo. Pero ¿cuál es el ideal? Semana 11-14 y semana 21-24. Muy abusadas pacientes. Tienen que encontrar un lugar donde se hagan esos ultrasonidos de forma adecuada. Ahora, un tachizote para aquellos médicos, ¿sí? Un tachizote para aquellos médicos que les dan la pura hoja con las imágenes a los pacientes. Mejor no les den nada, de verdad. Primera, no somos ultrasonografistas. Los que tienen su entrenamiento de ultrasonografía y tienen su diploma y son los radiólogos como tal, mis respetos. Pero por favor, doctores, no les den eso. No hagan el ridículo con las pacientes, porque las pacientes vienen cuando estamos en hospitales públicos y nos enseñan ese tipo de imágenes. No se vale. Y otra cosa, pónganle sus datos, ¿sí? Para saber de quién se trata ese médico que hizo un tipo de ultrasonido X. Señoras, la tecnología, yo sé que la tecnología cuesta, pero no saben la importancia de estos ultrasonidos 11, 14, 21, 24, hechos por un ginecólogo que está preparado aparte en materno-fetal. ¿Sí? Mis respetos para mis amigos, un saludo a mis amigos materno-fetales, porque son un gran apoyo. Entiendo que esos ultrasonidos son caros. Sí, la verdad sí son caros. Un promedio entre 2,000, 2,500. Ahora si te vas ahí más para allá del español, 3,000, 3,500. ¿Vale? Por allá por el World Trade Center. Pero es necesario. Es muy necesario. ¿Sí? Detectamos y podemos prevenir, y si no, pregúntenles a mis pacientes, podemos prevenir que una paciente le pueda dar preeclampsia, o sea, hipertensión en el embarazo, que un bebé pueda estar con disminución de su peso, que también lo vamos a tocar esos temas específicos, ¿sí? Que un bebé tenga cromosomopatías. Y hay cromosomopatías que son, pero que son incompatibles con la vida, ¿vale? Entonces, lo más importante, 11, 14, 21, 24, súper importante. Y de ahí, háganse 2, 3 más, hasta 6 ultrasonidos. Otra cosa, el ultrasonido no causa malformaciones fetales, ¿ok? No causa malformaciones fetales. Entonces, tampoco es para que se lo hagan tantos, pero que tengan en cuenta que el ultrasonido no son rayos X. ¿Vale? Muy bien. Y después en las siguientes atenciones prenatales, pues vamos a determinar el cálculo de edad gestacional, que yo creo que es importante que hagamos un videíto del cálculo de edad gestacional, porque tiene mucho que ver. Hay que ver si el paciente no tiene náusea, vómito, cansancio, sueño, sensación de mareo, distensión abdominal, dolor en la pelvis o dolor en la cintura, congestión mamaria, antojos, que se les sale, así sienten que se ponen calientes de la garganta. Si no hay sangrado, si no hay flujo genital, si no tiene mal olor, si no tiene comezón en el área genital, si no tiene dolor que pueda ser como contracciones peritoneales. Importantísimo, señoras. Una paciente que tenga dolor bajo vientre, como le dicen ustedes, nosotros le llamamos hipogástreo, o por arriba de la sínfisis del pubis, y que ese dolor se vaya hacia atrás, o que la paciente sienta como que alguien le aprieta la cintura y sienta un apretón en la cintura,
eso puede ser contracciones y eso puede corresponder entre la semana 0 a la 22, una amenaza de aborto. Después de la 22 puede corresponder a una amenaza de parto prematuro, súper importante. Movimientos fetales. Señora, los movimientos fetales son a partir de la semana 18. Antes de la semana 18 se mueve su intestino o se mueve el esqueleto, no sé qué se mueva, pero se mueve esa parte, ¿no? Entonces, después de la semana 18 se pueden sentir los movimientos de los bebés, o del bebé más bien, ¿vale? Y obviamente otra cosa, tienen que adherirse a su medicamento, tienen que tomar medicamentos. Sus ácido fólico, su hierro, por favor, es súper importante, ¿vale? ¿Cuánto tienen que hacer de ácido fólico? Muy sencillo, son 2 partes del ácido fólico, pacientes de alto riesgo o pacientes de bajo riesgo. Pacientes de alto riesgo, ¿cuáles son? Son pacientes que no han tenido antecedentes de un síndrome de Down o no han tenido antecedentes de una alteración del bebé, que son alteraciones que se llaman del eje neural. Puede ser espina bífida, ¿sí? Puede ser alteraciones de la columna, alteraciones cerebrales, anencefalia, hidrocefalia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos pacientes, los que no son de riesgo, van a tomar 0.4 miligramos al día. No se preocupen, ya están las multivitaminas agregadas ahí. Ya están los calcios. Ahí ustedes, el ácido fólico. Ya está 0.4 miligramos. Pero si ustedes tienen un paciente, o sea, si usted es paciente de alto riesgo, que ya ha tenido esas patologías, 4 miligramos, ¿vale? 4 miligramos tiene que ser. Muy bien. No hay que restringir las actividades físicas. Eso se puede hacer. He tenido pacientes que son maestras de zumba. ¿Sí? Es pacientes de respetos, no pasa nada, ¿vale? Deben de cuidar su peso, ya lo comentamos. Bueno, y ahora vamos con los 5 gineconsejos de Ginecomex. Número 1. Acude a tu atención prenatal. No puedes fallar en esa atención prenatal, querida paciente, porque eso nos va a dar la pauta de todo lo que va a pasar en tu embarazo. E inclusive de cómo vamos a detectar algunas patologías o algunas enfermedades que pueden afectar tu embarazo en la primero, segundo o tercer trimestre. Número 2. Recuerda pegarte al tratamiento que te dé tu ginecólogo. Es bien importante que el ácido fólico, el hierro, el calcio, la aspirina, todas esas sustancias que les damos los ginecólogos a usted, paciente, se llama adherencia terapéutica. O, en pocas palabras, te la tomas. Por favor. Número 3. Los ultrasonidos súper importantes. Los que yo te dije, por lo menos, nos quedamos tranquilos los ginecobstetras. Claro, los que sabemos que esos ultrasonidos se deben de hacer, porque hay médicos que no lo saben. Pero bueno, 11, 14, 21, 24. Por favor, súper importante. Número 4. El 4. Miren, es bien importante que tengan su atención prenatal, inclusive postparto, ¿vale? Más que la atención prenatal, sino que la última visita al médico puede ser también postparto, para ver que el útero esté bien involucionado, para ver que no haya sangrados, para ver que todo haya salido adecuadamente, ya sea si fue por parto o fue por cesárea, ¿vale? Y número 5, bien importante que todo lo que hagamos para prevención de los riesgos de las embarazadas se refleja, piénsenlo de esa forma, se refleja en la economía tuya y de todos. ¿Por qué? Porque la atención prenatal no es del país de México, es a nivel mundial.
Y la OMS, o la Organización Panamericana de la Salud, tiene mucho interés en que la muerte materna sea prácticamente, el interés es que sea menos del 30%, pero que sea prácticamente cero. Sigue mis redes sociales, dale like y comparte conocimiento. Recuerda que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García y estoy a tus órdenes.